Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a Nerdearla, primera charla del día. Antes que nada, mil gracias por venir un viernes a la mañana a escuchar esta charla, la verdad que es súper admirable de todos. Ustedes se preguntarán de qué se trata esto, ¿no? Que este extraño título de por qué existe la criptografía, de qué se trata esta charla. Bueno, voy a empezar por decirles de qué no se trata, para dejarlos tranquilos. No es una charla sobre para qué sirve la criptografía, no es para qué, sino por qué. El para qué creo que lo conocemos todos, ¿no? La criptografía hoy en día sirve para todo lo que hacemos, podríamos decir, sirve para conectarnos a cualquier página, para el protocolo HTTPS, sirve para pagar transacciones bancarias, tenemos criptografía en el teléfono, hay criptografía en los televisores, en los Smart TVs, hay criptografía en las impresoras, que no es muy buena, pero que la hay. Así que está por todos lados. El propósito de esta charla es tratar de ver por qué esto existe. ¿Cuáles son las bases matemáticas? ¿Cuáles son los fundamentos que nos permiten tener criptografía? Si es que tenemos criptografía, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver si esto realmente es algo que tiene sentido que exista o si es una ilusión colectiva, tal vez. Y mi argumento va a pasar por estas funciones que son las funciones one way, ¿sí? El argumento de esta charla va a pasar por explicarles la necesidad de tener funciones one way para que la criptografía pueda existir. Y estas funciones son uno de los conceptos matemáticos más lindos que hay en el mundo. Realmente es algo muy hermoso, porque es muy simple de explicar. Y detrás de algo muy simple de explicar hay toda una complejidad enorme que ni siquiera podemos llegar a entender, ¿sí? Apenas podemos arañar una partecita de la complejidad que hay detrás de estas funciones. Entonces les dije que es muy simple de explicar. ¿Qué es una función one way? Bueno, en primer lugar es una función, ¿sí? Tengo un input X, tengo un resultado Y. Para X el resultado siempre es uno solo, porque es una función, y es determinística, ¿sí? Para el mismo X siempre tengo el mismo Y. Hasta ahí no definimos nada en particular, cualquier función cumple con esto. La clave para que una función sea one way es que si tengo un resultado, como ese z de ahí, no tengo forma de encontrar algo en el conjunto de inputs que me dé ese resultado de forma sencilla. Tengo que buscar por fuerza bruta, ¿sí? Tengo que empezar a probar. ¿Será este el resultado que me da Z? No, será B, ¿sí? Tengo que probar todas las posibles inputs que tiene la función y todos son equiprobables. Si yo pudiera ordenarlos, si yo pudiera priorizarlos, si pudiera decir que un input es más probable que otro, la función ya no sería one way. Tengo que probarlos todos y no hay un orden, ¿sí? Tengo que probar C, tengo que probar D, creo que puse hasta la Z, va a tardar mucho, no, mentira, puse hasta la E. Pruebo con E, pruebo con F, ¿no? No tengo forma de encontrar esto salvo buscando por fuerza bruta. Esta es la clave de las funciones one way, ¿sí? Esta es la definición que es súper sencilla de entender. Vamos a también tratar de explicar qué cosa no es una función one way, porque a veces hay algunas confusiones sobre esto. Es muy común escuchar, bueno, todas las funciones de hashing son one way porque son difíciles de invertir. ¿Por qué? Y porque si yo tengo dos inputs, hay dos inputs que me dan el mismo resultado, ¿no? Por ahí la función módulo 6, 13 dividido 6, el resto es 1, 19 dividido 6, el resto también es 1, ¿no? Entonces uno podría decir, si me dan este 1, no sé si es 13 o 19, entonces esto es one way. Pero esa no es la definición que dimos, ¿sí? La definición que dimos dice que es difícil para un resultado encontrar algo que me dé ese resultado sin buscar por fuerza bruta. Y en este caso esto no es cierto. Si yo tengo un 2, es muy fácil encontrar algo que módulo 6 de 2. ¿Alguno me puede decir algo que módulo 6 de 2? 2, por ejemplo. 8, por ejemplo. Muy bien, ahí está. ¿Qué ejemplo puse? Yo puse 8, no, puse 14. Pero se dan cuenta, no tuve que probar con todos los números posibles para ver qué cosa módulo 6 me da 2. Esto no es one way, ¿sí? Esto es simplemente una función cualquiera que no cumple las propiedades que queremos. Bueno, ¿y para qué sirven las funciones one way en criptografía? ¿Por qué digo que son fundamentales? En primer lugar, sirven para tener funciones de hashing criptográficas, que es algo fundamental. Las funciones de hashing criptográficas nos dan generadores de números pseudoaleatorios, nos dan firmas digitales, nos dan verificación de integridad de archivos, nos dan verificación de passwords y nos dan el proof of work, que es tan popular ahora, está tan de moda en protocolos criptográficos, en bitcoins y cosas por el estilo. Y dentro de las funciones one way hay un subconjunto de funciones one way especiales que son estas que se llaman trapdoor one way functions, que son las que permiten que exista la criptografía de clave pública. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de estas funciones, pero gracias a estas funciones que están dentro de las one way tenemos dinero digital, tenemos firmas digitales,
Tenemos intercambio de claves y tenemos, por supuesto, criptografía de clave pública. ¿Cuál es hoy en día una función candidata a one-way? Pues después vamos a ver que no está tan claro si es o no. Esta es la más conocida. Me imagino que acá, ¿quiénes conocen SHA-256? Bien, la mayoría. Esta es la función de hashing criptográfica más popular hoy en día, la que usamos, no sé, prácticamente para todo, ¿sí? Está por todos lados. ¿Y cómo funciona SHA-256? Bueno, la idea es muy simple. Yo le doy cualquier input, cualquier cosa, un archivo, un string, ¿sí? Lo que sea, una tira de bits, y me va a devolver un bloque de 256 bits. Por ejemplo, este de acá. ¿Sí? Esto es el resultado de SHA-256. ¿Y cómo es que esto funciona? ¿Cuál es la magia para convertir cualquier cosa en un bloque de 256? Bueno, trabaja con lo que se llama una función de compresión que empieza con un cierto valor inicial para estos 256 bits, que, by the way, los 256 de estos bits salen de los dígitos de las raíces cuadradas de los primeros números primos, ¿sí? Los dígitos en binario de raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, raíz de 11, raíz de 13. Esos son esta inicialización de acá. Y el input lo convierte en un bloque de 512 bits. Si tiene menos de 512 bits, hay que agregarle un cierto padding. Si tiene más de 512 bits, hacemos varios bloques de 512 bits y hacemos un encadenamiento de esto, ¿sí? Lo que se llama la construcción de Merkle-Damgard, y con eso logramos el resultado. Y de 512 bits y 256, ¿qué hago? Voy agarrando cosas de acá, las mezclo con esto y esta función de compresión me da el resultado de 256 bits. Ejemplo, nerdearla, tenemos nuestro string, n mayúscula. Si alguno quiere probar por si quieren decir, ¿habrá calculado bien Luis esto? Pueden probar n mayúscula. Lo convertimos en un bloque de 512 bits, me da esto. Hay que agregarle padding. ¿Por qué hay que agregarle padding? Porque si no le agrego padding, resulta que nerdear, supongamos que digamos completo con ceros, bits en ceros. Eso ya no funciona. ¿Por qué? Porque nerdearla y nerdearla con 2 ceros más me darían el mismo hash. O con 4 ceros más me daría el mismo hash y entonces tendría colisiones en SHA-256 y eso es big problema, ¿no? Entonces hay que agregarle un padding, que es agregar un 1 acá y la longitud del string al final, y ahí tenemos nerdearla en 512 bits. Por si alguno se preguntaba cómo se ve nerdearla en 512 bits, bueno, se ve así. Tenemos el bloque inicial, este es el bloque inicial de SHA-256, el verdadero bloque inicial de SHA-256, y ahora, ¿qué va a hacer? Va a empezar a agarrar cosas de acá y las va a mezclar con cosas de acá, con operaciones que son muy rápidas, pero muchas, ¿sí? Hace muchas rondas de operaciones muy sencillas, rotaciones, shift y cosas por el estilo, y me da ese resultado que pasado a hexadecimal es justo lo que tenía acá. Así que este es el SHA-256 de nerdearla. Y como esto se supone que es one way, si a mí me dieran esto, si yo no sé que la string es nerdearla, no tendría forma de encontrar esto salvo probando todos los strings posibles. De hecho, si hay alguna colisión de otro string que me da este mismo resultado, es muy difícil encontrarla. Y la producción después me va a confirmar, pero les puedo anunciar un premio de $1.000.000 si alguien encuentra alguna otra cosa que de esto en SHA-256. Creo que es $256 y 2 alfajores o algo así. Bueno, ¿qué aplicaciones tiene SHA-256? Sirve para firmar textos, para hacer firmas digitales, ¿sí? Hasheo el texto, lo encripto con la clave privada, se lo mando a alguien, esa persona lo recibe, tiene mi clave pública, desencripta el hash, hashea el texto, verifica y efectivamente puede comprobar que yo escribí eso. Sirve también para pruebas de esfuerzo, ¿sí? Esto es lo que se usa en los protocolos tipo Bitcoin, blockchain y cosas por el estilo. Si yo quiero probar que hice un esfuerzo para resolver un problema, ¿qué hago? Tengo un cierto bloque con una cierta cantidad de bits, le agrego un número random de una cierta cantidad de bits, y lo que hago es ir probando hashes hasta que los primeros n bits sean ceros. ¿Sí? Como esto es one way, o se supone que es one way, no tengo otra que ir probando, y variando la cantidad de bits que tengo que lograr en cero al principio, puedo lograr un esfuerzo mayor o menor, ¿sí? Puedo demostrar esfuerzo en la cantidad que yo quiera. Por eso es muy interesante. Fíjense todo lo que sirve, todo lo que se puede hacer con este tipo de funciones. ¿Cuál es el estado hoy en día de SHA-256? No hay ningún ataque de encontrar preimágenes para más de 20 de las 64 rondas que hace SHA-256. Si SHA-256 tuviera solamente 19 de las 64 rondas, no sería seguro, no sería one way, pero hasta ahora no hay ningún ataque práctico contra SHA-256 para las 64 rondas completas, ¿sí? O sea que simplemente funciona. ¿Y cuáles son estas funciones que dijimos que son las trapdoors, ¿no? Las que nos permiten tener clave pública, las que nos permiten tener criptografía de clave pública? Pensemos, por ejemplo, en
el producto de dos números primos. ¿Sí? Si yo tengo el producto de dos números primos, 19 por 17 es 323. Y si tengo 323, hoy en día no tengo forma de factorizarlo de forma eficiente. No hay un algoritmo que permita factorizar un número entero en sus dos factores primos, si es el producto de dos números primos, de forma eficiente. O sea que esto es un problema difícil y es una función one way. La clave es que si me dieran uno de esos números, ¿sí? O sea, tengo que probar todos estos números, pero si me dieran uno de los números, uno de los factores de 323, fácilmente puedo encontrar el otro. Ese es el trapdoor. Las funciones one-way trapdoor son funciones que tienen si me dan una pista, rápidamente puedo encontrar un input que me dé ese resultado. ¿Sí? Sin esa pista no puedo, pero esa pista, esa trampa o ese hint me permite encontrar rápidamente un input. Por eso sirven para generar la criptografía de clave pública. ¿Sí? Porque puedo usar una cosa como clave pública, la otra como clave privada, y es la base de RSA. RSA es el algoritmo de clave pública más famoso. El más popular es el que usamos todos los días, está en todos lados, RSA. Las impresoras tienen RSA, ¿sí? Los televisores tienen RSA, en todos lados está RSA, y la clave de RSA es esta que está acá. ¿Sí? Para encriptar tengo que agarrar un número y lo elevo a un exponente, módulo n, y hay otro exponente d que sirve para desencriptar. ¿Sí? Y de este exponente yo no puedo encontrar este otro salvo que pueda factorizar n. ¿Sí? N es el producto de dos números primos. Si yo pudiera factorizar n, a partir de E podría encontrar D. Ejemplo de RSA. Tenemos 2, supongamos que el exponente de encripción es 7, 2 a la 7 y 33 es el n, 2 a la 7 módulo 33, del resto, hacer de 2 a la 7 y el resto dividir por 33 es 29, si es que hice bien la cuenta. ¿No era 29? Y si me dan 29, con el exponente de desencripción, que es 3, hago 29 a la 3, módulo este mismo número, 33, y eso me va a dar 2. ¿Sí? Esto es la criptografía de clave pública explicado en 30 segundos. ¿Sí? Tengo un exponente para encriptar y tengo uno para desencriptar. Si yo pudiera factorizar este número, el 33, si yo pudiera descubrir que la factorización de 33 es 3 por 11, puedo encontrar este phi de n, que es 3 menos 1 por 11 menos 1, o sea, 2 por 10, que es 20, y puedo resolver esta ecuación en donde sé que d por e lo conozco, módulo 20 es 1, y ahí podría encontrar d, y ahí podría encontrar este 2. O sea que RSA, ¿de qué depende? Depende de que la factorización de los números enteros sea un problema difícil. Si la factorización no fuera un problema difícil, no tendríamos RSA. Obviamente no se usa con 33, ¿no? Este es el tipo de números que usamos en RSA, son números primos muy grandes y n's muy grandes que son muy difíciles de factorizar. Se puede factorizar, obviamente, pues factorizar un número es posible, pero nos llevaría, típico, ¿no? Más tiempo que la edad del universo, ¿no? Más tiempo que la cantidad de átomos en la galaxia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces dijimos que RSA depende de este problema, el problema de factorización. Esto se puede convertir en este simpático problema de decisión que dice, ¿habrá algún divisor de m entre 1 y r? Con esto puedo factorizar, ¿no? Pues pregunto, ¿hay algún divisor entre 1 y 2? No, ¿hay alguno entre 1 y 3? No, ¿hay alguno entre 1 y 4? ¿No? Y así, resolviendo esta pregunta, este problema de decisión, puedo factorizar números. Entonces les quiero contar cuál es el estado hoy en día de la factorización de enteros como problema, ¿sí? Sabemos que la factorización de enteros está en NP. ¿Qué quiere decir que esté en NP? Quiere decir que es fácil verificar una solución. Esto es muy simple, ¿no? Si me dicen, bueno, hay un factor entre 1 y 25 de 3, 23 que es 17, hago 33 dividido 17 y lo verifico. ¿De acuerdo? Es fácil. Sabemos también que está en CoNP. Es fácil verificar que no haya un divisor entre 1 y r. ¿Cómo? Doy la factorización. Digo, si 17 por 19 es 323 y 17 y 19 son primos, no puede haber otro factor. Entonces, es fácil verificar una solución, es fácil verificar que no hay una solución. Y los problemas que son fáciles de verificar una solución, tanto como una no solución, son los problemas que sospechamos que son NP intermedios, ¿sí? Cosas que no son NP hard. Entonces, este problema no es NP completo, es un problema extraño, ¿sí? Es un problema NP intermedio.
O sea que si ustedes dirán, ¿esto tiene que ver con P versus NP? No, porque esto no es NP-hard. Está ahí, están en una clase de complejidad muy extraña, una clase de complejidad en el limbo. Y para entender la complejidad de esto les traje un pariente de este problema, que es el problema de determinar si un número es primo. Si hay algún matemático en la audiencia pido disculpas, pero voy a decir que factorizar números y ver si un número es primo son problemas emparentados, ¿no? Obviamente no son el mismo problema, pero tienen alguna relación y es lógico entender que sea así, ¿no? Tipo, parecen ser cosas similares. ¿Qué pasó con este problema de primalidad? ¿No? El problema de primalidad es, ¿hay un divisor de m distinto de 1 y m? Está en NP también, es fácil, ¿no? Doy un factor y verifico. Muy fácil verificar una solución de esto. También es fácil verificar una no solución, esto lo demostró Pratt en 1975. Y en el año 2002, estas personas ganaron un premio muy importante por demostrar que hay un algoritmo en tiempo polinómico para determinar si un número es primo. 2002 fue ayer, en términos de ciencia, ¿no? Eso fue ayer. Hasta el 2002 nadie sabía determinar de forma eficiente si un número era primo o no. Fíjense qué extraño, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, muchos problemas que han estado en NP y coNP, después terminaron estar en P. Si eso le llega a pasar también a la factorización de enteros, estamos en graves problemas. Porque si a la factorización de enteros alguien descubre, no sé, no en 2002, en 2023, supongamos, que está en P, no tenemos más RCA. Y de hecho ya hay algo de esto. Porque con computadoras cuánticas hay algoritmos polinómicos. El algoritmo de Shor permite factorizar números en una computadora cuántica en tiempo polinómico. Lo que pasa es que por ahora no hay computadoras cuánticas eficientes, ¿sí? Pero en un mundo post-cuántico, el problema de factorización de números es fácil. Y RCA no existe. Entonces, este es el estado actual de RCA. No hay que elegir números primos muy obvios, por ejemplo, primos de Mersenne. No hay que elegir dos números primos cercanos entre sí. Si se eligen dos números cercanos entre sí, el algoritmo de Fermat los factoriza en segundos. Se rompe enseguida, ¿sí? Si uno dice, bueno, encuentro un primo y el siguiente y con eso armo mi clave de RCA, chao. No es seguro. En general no hay que usar RCA para encriptar directamente, ¿sí? Eso es lo que llamamos RCA de texto, que no es la forma de encriptar. En general RCA se usa para intercambiar claves de un criptosistema de clave privada, por ejemplo AES, ¿sí? Que es mucho más eficiente que usar directamente RCA. Y como dijimos, RCA es vulnerable si tuviéramos computadoras cuánticas eficientes. Entonces, ese es el estado actual. Entonces la pregunta es, ¿existe la criptografía de clave pública? Para demostrar que existe tendríamos que probar que es posible intercambiar mensajes de forma segura sin que haya un secreto compartido, ¿sí? Esa es la clave de la criptografía de clave pública, no tener que compartir una clave. Pues los algoritmos de clave privada que tienen que compartir una clave tienen la gran falencia de que si yo puedo compartir la clave de forma segura, también podría compartir el texto. Entonces es como que se vuelve redundante, ¿no? Si puedo compartir cosas de forma segura, ya no necesito un algoritmo de criptografía. Y para demostrar que no existe la criptografía de clave pública, fíjense qué loco sería esto, tendríamos que probar que no es posible hacer esto, ¿sí? No existe la criptografía de clave pública. Lo que sí podemos decir o conjeturar es que si existe la criptografía de clave pública, tienen que existir las funciones one-way. Es muy difícil imaginarse un mundo en donde existe la criptografía de clave pública y no hay funciones one-way. Al revés podría pasar. Podrían existir las funciones one-way y que no haya criptografía de clave pública. Y hay formas de simular protocolos criptográficos solo con funciones one-way, ¿sí? Por ejemplo, hay firmas digitales que solo usan SHA-256. No necesitan RCA, no necesitan nada. Entonces nos vamos a preguntar. Hasta ahora me parece que los convencí. Las funciones one-way son muy importantes, ¿no? ¿Existen estas funciones? Bueno, acá viene algo muy terrible. Si las funciones one-way existen, P es distinto a NP. Y P versus NP es el problema más importante de la ciencia de la computación. Es el problema más importante de la matemática y el que lo resuelva va a ser tan famoso que cualquier premio material que le den va a ser simplemente anecdótico, ¿sí? Este es el problema más importante de toda la computación y de toda la matemática. Y esto quiere decir que el problema de si existen las funciones one-way es igual o más difícil que ese. Porque si tengo este problema resuelto, resuelvo P versus NP. Si alguien viene y demuestra que las funciones one-way existen,
forma matemática, está probando que P es distinto a NP. Fíjense lo difícil que debe ser este problema. Entonces, ¿cuál es el estado hoy en día de la criptografía? ¿Qué cosas aprendimos hasta ahora? En primer lugar, la criptografía de clave pública, la que usamos hoy, depende de la existencia de estas funciones con trapdoor one way. ¿Sí? RSA es la más usada de estas funciones con trapdoor. RSA es la más usada para criptografía de clave pública y depende del problema de factorización de enteros. Todos los algoritmos de clave pública que conocemos, absolutamente todos hasta ahora, son vulnerables con computadoras cuánticas eficientes. Por eso se habla de una criptografía post-cuántica, ¿sí? O sea, ¿qué podría pasar una vez que existan las computadoras cuánticas? Hay todo un mundo de criptografía post-cuántica en la cual RSA no existe. No hay RSA, ¿sí? Podemos factorizar números de forma fácil, entonces tenemos que hacer otras cosas. Hasta ahora no existen ataques ni siquiera cuánticos contra algoritmos de clave privada, como AES, o contra funciones de hashing criptográficas. ¿Sí? Contra SHA-256 no hay nada hasta ahora, ni siquiera suponiendo que tenemos computadoras cuánticas eficientes. El mundo de la criptografía postcuántica puede depender de estas funciones. Podría suceder que, digamos, la criptografía de clave pública no existe. Lo lamentamos mucho, pero fue una ilusión. Lo que existe, sí existen son las funciones one way, y toda la criptografía que queramos construir, todos los protocolos de firma digital, de autenticación y demás, se tenga que construir con estas funciones. Por eso es que estamos tratando de darle importancia a este tipo de funciones, porque en un mundo postcuántico podría ser lo único que tenemos, ¿sí? Podrían desaparecer los algoritmos de clave pública. Hasta ahora, no pudimos demostrar que las funciones one way existan. O sea que estamos en un mundo en el cual la criptografía que usamos depende de estas funciones, pero no podemos demostrar que existen. ¿Sí? Si demostráramos que estas funciones existen, que efectivamente son one way, resolveríamos P versus NP, seríamos todos muy famosos y aseguraríamos tener este tipo de criptografía, pero hasta ahora no lo hemos podido hacer. Entonces, en cierta forma, y por ahí está bueno para dar inicio al track de SEC y de criptografía, estamos en un mundo atado con alambres, ¿sí? En donde tenemos criptografía, pues suponemos que factorizar números es un problema difícil, y suponemos que SHA-256 es one way, pero no lo podemos demostrar. O sea, cada vez que ustedes hacen una transacción con sus teléfonos, cada vez que se autentican en un lugar y demás, están dando un salto de fe. Si ustedes pensaron, no, esto es seguro porque está matemáticamente probado que es seguro, no es así. No está demostrado, ¿sí? Suponemos que es así. Nadie lo ha podido hacer, ¿no? Es el viejo truco de, si nadie lo pudo hacer, supongo que no se puede hacer. Eso no es muy matemático, ¿no? No suena muy matemático, ¿no? Si nadie lo pudo hacer, bueno, es imposible, ¿no? No suena muy matemático, ¿no? Porque después viene uno y dice, como en el 2002, dice, pues sí, se puede hacer, y decimos, uy, perdón, ¿no? Tipo, resulta que esto no existía. Así que este es el estado que tenemos actualmente, y si nos preguntaran por qué existe la criptografía, lo primero que tendríamos que decir es que no sabemos si existe. No sabemos si la criptografía existe, podría no existir. No está demostrado que exista. No está demostrado que matemáticamente ni que existan los criptosistemas de clave pública, ni tampoco está demostrado que existan las funciones one way. Así que nos queda solo una explicación posible, que es esta. Y ese es el estado en que estamos hoy. Así que espero que les resulte una charla provocadora para empezar el track de seguridad, que hay muchas cosas más interesantes, y muchas gracias. Tenemos ahora un espacio de Q&A de 10 minutos. Hay muchísima gente, así que les pido que pregunten cosas. Tenemos 10 minutos para divertirnos con preguntas difíciles, que por hoy no voy a poder contestar. Así que adelante. ¿Tenemos? Buenas, ¿cómo va? Primero, tremenda tu charla, me quedé fascinada. Tengo una pregunta en relación a eso que mencionabas de la computación cuántica
y cómo, bueno, si tenemos esto probablemente pueda ser seguro. Justo ayer estuvieron una charla en relación a eso en otra parte y hablaban de lo desdibujadas que van a estar los límites en relación a la legislación con computación cuántica. Me interesa saber tu opinión respecto a eso. O sea, ¿qué pasará el día que haya finalmente una computadora cuántica eficiente? Bueno, voy Gracias. uno de uno en decir que las preguntas no las iba a poder contestar. Es muy difícil tu pregunta. No sé nada sobre legislación y mi conocimiento de computación cuántica es muy pobre. Lo que sé prácticamente lo he dicho, que es que hasta el día de hoy no son eficientes, que el algoritmo Shor resuelve la factorización de enteros en tiempo polinómico. O sea que la existencia de computadoras cuánticas, en cierta forma, invalida la existencia de la criptografía de clave pública como la conocemos hoy en día. No la invalida de forma teórica, pues tendría que demostrar que ni siquiera no es posible tener criptografía de clave pública de ninguna forma, que es una demostración mucho más difícil. Invalidaría, sí, las formas que tenemos hoy en día de cripto de clave pública. ¿Qué consecuencias podría tener eso legalmente? No sé, me imagino que pondría en duda un montón de protocolos bancarios, criptográficos, un montón de cosas que hoy en día se dan como seguras. Podríamos decir, bueno, pues no lo son, ¿no? Entonces, seguro hay consecuencias en eso. ¿Cuáles son? No estoy seguro de hasta dónde podemos llegar. Está buena la pregunta. ¿Quién más? Pueden ser más fáciles las preguntas, ¿no? ¿Qué tal? Hola. Acabas de tirar abajo todos los sistemas de seguridad. Yo De no lo una. tiré, tipo, siguen andando, tipo, no, yo no hice nada. No, ya no funcionan. Después de eso ya no funcionó. Bueno, cuando se perfeccione las computadoras cuánticas, en base a esto, ¿qué previsión crees o algo más a futuro que se pueda tomar como alternativa para los sistemas de seguridad, ¿no? Teniendo en cuenta de que casi no tengo dudas de que sí se va a perfeccionar los sistemas de computación cuántico, ¿no? Bueno, está buena pregunta. Yo no estoy tan seguro de que sea, ¿no? Tendríamos que tener otra charla que es, existe la computación cuántica. No, es otra, y otra persona. No sé, no, yo no creo en nada que no esté demostrado. Eso es matemática, ¿no? La pregunta que vos me haces está buena porque si tuviéramos computación cuántica eficiente, lo primero que perdemos es RSA, perdemos la factorización de enteros porque deja de ser un problema difícil. Pero seguimos teniendo funciones one-way, que obviamente no podemos demostrar que existan, pero seguimos teniendo funciones candidatas a ser one-way como SHA-256, ¿no? Durante la historia hemos tenido muchas funciones candidatas a ser one-way, por ejemplo, muchos de ustedes se acordarán de MD5, que durante mucho tiempo se usó como one-way y un día alguien dijo, che, esto no es seguro, y dejó de ser one-way. Entonces, mi sospecha, y la de muchos, es SHA-256 no debe ser one-way, pero estamos lejos de demostrarlo, ¿no? También. O tal vez sí sea one-way. Pero no hay forma de demostrar ni que sea one-way, ni siquiera hay forma de demostrar que las funciones existan. Entonces, si no tenemos clave pública y nos quedan las funciones one-way, lo que podemos hacer es construir criptografía con funciones criptográficas, con funciones de hashing criptográficas. Hay protocolos, por ejemplo, te puedo mencionar el de Lampert, ahora es un protocolo de firma digital que solo usa SHA-256. Únicamente eso. Generás un montón de SHA-256 de números de 256 o 512 números al azar, le aplicás los hashes, después elegís algunos para firmar el mensaje y podés tener firmas digitales sin tener RSA. La pregunta es, ¿podemos tener todo lo que necesitamos en criptografía sin tener clave pública? Nadie lo sabe, pero es un área de investigación súper interesante que en muchos lados se llama criptografía post-cuántica, ¿no? Suponiendo que RSA no existe. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. La evolución a SHA-384, ¿qué beneficio nos trae? ¿Cuál? SHA-384. Y no estoy seguro que te dé un beneficio, salvo que tengas una paranoia muy particular, porque son algunos bits más. Supongo que para algún tipo de uso gubernamental, por un tema protocolar, puede llegar a ser un requisito, pero si no es solo eso, es un salto de fe en donde tenés que tener un poco menos de fe que en 256. Es solo eso. Hasta ahora nadie pudo encontrar colisiones de SHA-256. No hay ninguna, por eso puedo dar el premio, anunciar oficialmente el premio de 2 alfajores, la producción me lo permite, si alguien encuentra una colisión con el SHA-256 de nerdearla. Sí, podemos, dice acá, y terminamos nerdearla, termina el evento. Alguien pasa, muestra eso y termina el evento. Se termina. Le decimos a todo el mundo que se vaya y terminamos.
Bien. ¿Qué más? Bueno, estamos entonces. De nuevo, mil gracias por venir un viernes a la mañana a escucharme. Espero que no hayan quedado muy perturbados por la posible no existencia de todo lo que van a escuchar a continuación. Pero sirve, se usa. Sí, hay cosas que no existen y son útiles. Gracias.